Un cordial saludo. El Evangelio de esta semana nos coloca delante de la imagen del buen pastor. Hablar de los pastores de Israel es hablar de sus jefes religiosos y políticos. Los profetas habían sido muy críticos con ellos y anunciaron que Dios enviaría un buen pastor, alguien que cuidaría de las ovejas, especialmente de las más débiles y de las que se encontraban heridas, alguien que no las explotaría, maltrataría o abusaría de ellas como sucedía con los malos pastores. Esta imagen tiene pues un alto contenido social y político, pero también espiritual. El buen pastor refleja directamente la persona y la misión de Jesús, porque busca que sus ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Sus rasgos contrastan con los del pastor asalariado, que huye ante el peligro y abandona las ovejas. Jesús, en cambio, da la vida por ellas y además establece con sus ovejas una relación de mutua pertenencia o comunicación como la que existe entre Dios Padre y Él, cosa que indica una total identidad con ellas. Dice también algo no recomendable para otras situaciones, que Jesús hace crecer su rebaño incorporando ovejas que no son las suyas en el anhelo de constituir un solo rebaño y un solo pastor. Incorporación que se da gracias a que las ovejas conocen su voz y se identifican con Él. La figura del buen pastor pues nos hace pensar en todas las personas que son responsables de una comunidad humana. Estamos acostumbrados a aplicar esta imagen al sacerdote y eso está muy bien, pues los sacerdotes por excelencia estamos llamados a plasmar esa imagen del Señor. Sin embargo, podemos y debemos aplicarla a los responsables de una familia, una empresa, una institución, una sociedad o particularmente a quienes detentan alguna tarea de gobierno legítimo o a quienes aglutinan con su autoridad moral alguna comunidad humana alrededor de sí. No es pues una imagen solo religiosa. Buen pastor es el que promueve y cuida la vida de un grupo humano del cual es responsable. Característica fundamental del buen pastor es que se involucra personal y amorosamente con quienes están bajo su responsabilidad. Conoce las personas, las escucha, sabe de sus angustias y dolores, sus sueños y sus ideales. En este horizonte se dispone a servirlas, incluso poniendo en riesgo o en juego su vida para protegerlas. No se está buscando a sí mismo. Su existencia está en función y al servicio de su crecimiento, particularmente de quienes están más necesitados. Tales son las obligaciones del sacerdote, del padre o madre de familia, del empresario con sus empleados, del servidor público ante la comunidad que lo eligió y sin duda de aquel que se dedica a la vida política. Es lo que nos muestra el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti en el capítulo 5, titulado La mejor política. Allí, el Santo Padre nos ayuda a pensar en lo que debe ser un buen político. Ante todo, concibe la política como la búsqueda efectiva del bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en su dimensión social que las une. El político podría ser un buen o un mal pastor. Eso dependerá de sus acciones. Quien hace política puede inspirarse en la figura del buen pastor, a través de un esfuerzo continuado por organizar y estructurar la sociedad de modo que ninguno padezca la miseria o sufra exclusión. Su tarea será velar, como lo haría un buen pastor, por el cuidado de todos y además por ser transparente en su actuación. Su propósito es buscar el bien de todos y no el bien particular. El buen pastor es una imagen pues desafiante para todos aquellos hombres y mujeres jóvenes que quieran servir a sus comunidades, ejerciendo un liderazgo espiritual a través del sacerdocio, la vida religiosa o a través del liderazgo social a través de la política. Como Jesús, han de ocuparse pues de lo que es comunitario o lo público, dando todo de sí y no buscando su beneficio propio. Es un propósito de ayuda y cuidado de los demás y no de gloria personal. Ha de realizarse siempre ayudando a otros, construyendo puentes, aglutinando y conduciendo comunidades a su transformación y crecimiento, nunca polarizando ni apropiándose del poder, sabiendo cederlo a las nuevas generaciones. Todo eso en pie del bien común. Jesús, buen pastor, ha dado su vida por la humanidad. Ese ejemplo y ese ícono manifiesta que vale la pena cuidar de los demás, preocuparse por los otros y por el bien de toda la comunidad humana. Con su vida, construida en favor de los demás, Él se ha convertido en criterio fundamental de un liderazgo personal, grupal y social. El ministerio del Papa y los obispos y los sacerdotes tienen que significar a Cristo buen pastor, pero no solo a ellos. Una buena semana.